pues esta es la última de la temporada, ¿no? La última sesión de la temporada de liberalismo, que en realidad es como lo pensamos como un colofón, a propósito, un poco por seguir o echarles un poquito la mano a nuestros amigos de Coparmex con su modelo de desarrollo inclusivo. Y hoy lo que queríamos era explorar un poquito cuál es, pues, en qué medida puede encajar la idea de la inclusión en las ideas del liberalismo. No sé cómo lo vean ustedes, ¿no? René, Marco, porque pues el liberalismo, no sé, yo lo veo como que, pues lo revisamos, encontramos ahí una definición que siempre, bueno, a mí me encantó mucho, me gustó mucho. Luego vimos una serie de principios que tiene por ahí el concepto, pero la idea de buscar, digamos, consistentemente la inclusión de la gente no parecía o no apareció ahí entre las ideas, los principios del liberalismo, eh, y no sé qué tanto se pueda forzar. La otra perspectiva que estaba pensando yo es que el liberalismo, a pesar de que también lo dijimos por ahí, no hay ningún país liberal, ¿no? No hay ninguna experiencia realmente que pueda uno decir que se haya, digamos, concentrado en actuar o conformarse de acuerdo con principios liberales. Pero lo cierto es que el liberalismo ha permeado de alguna manera, más o menos en algunos aspectos. Creo que el último que vimos que permeaba muy fuertemente fue en la parte económica, ¿no? Este ideal de respetar a los planes, si no de vida, por lo menos los planes económicos de la gente, de las personas. Y eso, que yo creo que es más o menos algo que sí ha calado hondo y largo en la historia en nuestra historia como humanidad incluso, me hace a mí pensar que probablemente ahí podríamos atribuirle también un poquito a estas ideas liberales, a este respeto a los planes, por lo menos de los agentes económicos, más que simplemente personas en general, las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, la centralidad o la importancia que ha adquirido el crecimiento como propósito fundamental de la economía, de los países, de las personas, ¿no? El individuo tiene éxito si crece su capacidad de producción, si crece su capacidad de generar ingresos. Las empresas tienen éxito si crecen su capacidad de producción, los países crecen y entonces tienen éxito. Y no hemos encontrado cómo apartarnos de ahí. No sé si se pueda o no. Y en ese contexto, ahora viene alguien como nuestros amigos de Coparmex y proponen, oigan, ¿y qué tal si nos pudiéramos, si no desviar o sustituir la idea del crecimiento, qué tal si lo pudiéramos complementar con otro principio, otro propósito, como puede ser el de la inclusión? Eh, y bueno, ahí lo dejaría yo. Eso es lo que yo había pensado que podría ser un buen saque, ¿no? A lo mejor si ustedes tienen otra idea, pues la podemos considerar, por supuesto, ¿no? Entonces queda pues allí crecimiento en oposición quizás, o por lo menos en complementar, dejarlo o complementarlo con la inclusión, o es totalmente incompatible, ¿no? Porque eso ya lo vimos también un poco, creo que la última vez también, ¿no?
pues la idea liberal no es ser equitativa, no busca resolver la pobreza, ¿no? No busca redistribuir, ¿no? Eh, entonces, pero sí puede buscar cosas como la inclusión. ¿Qué piensan? Venga, Marco. Oye, sí, perdón, Am- una Ren- cuestión, Alberto. Tú dijiste que había una definición que a ti te gustaba mucho sobre el liberalismo. te la ¿Cuál es digo. esa? Sí, gracias. Es muy sencilla, por eso eso es parte de lo que me agradó muchísimo. La he repetido tanto que yo creo que me inhibí un poquito hoy, pero la definición es el respeto irrestricto al plan de vida de todos los demás, ¿no? O sea, que incluso en algún momento lo discutimos también un poco, ¿no? Decir, bueno, si ese es, digamos, la esencia del liberalismo, ¿no? El respeto irrestricto al plan de vida de todos los demás, eso a lo mejor, a mí me parece por lo menos, en realidad pone un énfasis no en el concepto de libertad, ¿no? No es una definición que a mi juicio enfatice esta idea de ser libre, ¿no? Que tiene sus asegúnes y bemoles y demás, ¿no? Pero sí, porque empieza con la idea de respetar, que además es una cosa que yo como individuo puedo hacer perfectamente, ¿no? Mi libertad a lo mejor sí, para que yo pueda defender mi libertad, significa que hay alguien más ahí tratando de atropellarla, y si no, pues no se puede entender este concepto. Pero el de respeto, pues yo puedo respetar si yo decido respetar. Entonces, a mí me parece que eso nos pone además en una posiblemente fuente o base hasta ética, ¿no? Yo como individuo, si me comprometo a respetar los planes de vida de todos los demás, entonces, y todo el mundo hiciéramos lo mismo, pues tendríamos un mundo, eh, pues probablemente mejor, creo yo, ¿no? Entonces, esa sería la definición. En esa, o por lo menos es la definición que estuvo repitiéndose a lo largo de toda la temporada. Bueno, pues a partir de esa definición, igual también podríamos tratar de explorar eso, ¿no? Esa definición, cómo juega con la idea de la inclusión, ¿no? Porque respetar, pues está bien, yo lo puedo hacer, ¿no? Incluir, yo como individuo, no sé. No sé si eso ayuda, René. Ujú. Bueno, Bueno, pues creo que sí, pues bueno, creo que también ahí se puede discutir mucho, ¿no? Justamente sobre esta, pues definición. inclusive sí, sobre esta definición se puede ligar de alguna forma a lo que tú estás preguntando, pero sí, digamos, nada más como una entrada, o sea, lo que estás diciendo que es el respeto al plan de vida de los otros, ¿no? Algo así, o sea, pero de alguna manera es un acto de voluntad pasiva, porque no está hablando de cuál es lo que tú haces, ¿no? O sea, cuál es la petición del individuo en la sociedad o en su actuar, sino lo único que te pide es que respetes. Bueno, no sé si lo pide, pero es lo que reconoce. Igual podríamos ir un poquito más adelante y suponer que si yo respeto, entonces igual puedo empezar a exigir respeto del resto, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que el respeto se me hace muy importante y todo, pero no se me hace insuficiente, digamos, quizá la definición. Sí. ¿Tú le agregarías algo a la definición Em, o la cambiarías? sí, fíjate, tal vez sí le metería algo de la libertad, sí, sí, del acto voluntario, y no solamente basado en el respeto. Ahora,
No está explícito en esa definición, ¿no? Pero sí, sí, incluso lo comentamos, ¿no? Estamos suponiendo allí una serie de cosas ya, ¿no? El que respeta es un agente, es alguien con capacidad de actuar, de hacer, de imaginar, de causar, ¿no? Esa es una, ¿no? Luego, el agente, igual que todos los demás agentes a su alrededor, deben, por eso son agentes, tienen planes de vida, ¿no? Son capaces de imaginarse planes de vida y hacer lo necesario para ponerlos en práctica, esos planes de vida, ¿no? Y allí ya Sí, empiezan también otra serie de consideraciones, es decir, bueno, si es así, entonces tendríamos que suponer agencia en las personas, capacidad de planear, ¿no? Y este plan, lo aclaramos también, era sobre todo lo que tú te imaginabas que querías como de tu vida, ¿no? Y lo que ibas a hacer para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y eso tiene inmediatamente consecuencias económicas. Pero, y en ese contexto, lo de libertad, pues está en eso, ¿no? En la libertad de agencia, en la libertad de planeación, en la libertad ¿qué es? Vamos, ¿en dónde está? ¿No? No sé si sí, eso, puede ser, bueno, te voy a decir dónde surge un poquito venga, bueno, venga. mi inquietud, porque, o sea, viendo cómo, o sea, cómo interpreto, digamos, lo que sucede hoy en nuestros sistemas económicos y todo, es que se proclama, digamos, una libertad, eh, y también por medio de mecanismos como el capitalismo, pero lo que se está ofreciendo es una libertad pasiva, que es la libertad de elección, pero la elección me parece a mí de alguna forma que es como un menú que se te pone, ¿no? Y no quizá la libertad activa, que es la libertad pues de manifestación, de interactuar, de co-creación, de construcción, colaborativa, que es como parte muy fundamental de nuestra especie y del desarrollo de nuestra especie, ¿no? Eh, entonces, por eso, o sea, la palabra respeto me pareció una parte importante, pero es de las partes pasivas, ¿no? Es decir, no, nadie se mete conmigo y nadie me molesta, pero hay otra libertad que es este acto consciente voluntario, ¿no? ¿Sí? Y de manifestación, de acción, de interacción, de conexión. Pues sí, no sé, Marco, ¿tienes ahí algo que comentar? Tu micro está apagado, Marco. Yo diría que desde el punto de vista del discurso liberal, la libertad a la que se refiere y que promueve y que defiende el liberalismo es una libertad negativa. ¿En qué sentido es negativa? En el sentido de ausencia de coacción. O sea, la libertad que promueve el liberalismo es que no sea yo coaccionado, ¿no? Más que en aquello que sea estrictamente indispensable para defender la vida, la propiedad y la libertad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, sí, efectivamente es una noción de libertad negativa. Ahora, desde el punto de vista de lo que ahora se comenta, sí, yo sí creo que el tema del respeto sí puede implicar un poco es una dimensión pasiva, ¿no? Pero, o que yo no voy a coaccionar, yo no voy a interferir en el derecho que tienen los demás a definir los fines de su vida y los medios para alcanzar esos fines, ¿no? Eso me parece fundamental, aunque se equivoquen, aunque yo no esté de acuerdo con eso, ¿no? Aunque me parezca que están cometiendo un error, entonces respetarlo. Y eso, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil porque tendemos a pensar que
nuestro plan de vida es el correcto y que el de los musulmanes o el de los, ¿no? No sé, el de los gays o el de los, ese está mal, está equivocado, pues no. Bueno, el planteamiento liberal es, respeta el plan de vida de los demás, ¿no? Y desde luego a cambio de que los demás respeten el plan de vida tuyo. Pero fíjate que regresando al punto que planteaste tú inicialmente, yo diría que este tema de la inclusión, sí, por inclusión entendemos que nadie quede fuera, que nadie quede excluido de, por ejemplo, de la prosperidad, pues me parece una idea muy loable, muy positiva, Sin duda. muy digna de ser promovida, ¿no? Desde el punto de vista liberal, lo que no se vale es que para lograr eso uses la coacción, ¿no? Recurras a la acción coactiva del Estado. Le encargues esa misión al Estado, que solamente es coacción, para que entonces incluya, asegure o garantice que todos van a estar incluidos, ¿no? Porque eso ya, pues, es antiliberal. O sea, ahorita, digamos, más que discutir si el liberalismo tiene o no razón en ese planteamiento, yo diría que es bueno saber qué es lo que promueve el liberalismo, ¿no? Entonces, el liberalismo plantearía sí a la inclusión, pero no mediante la acción coactiva del Estado, ¿no? Sino mediante otro tipo de mecanismos, otro tipo de acción, otro tipo, como tú dijiste, de agencias, ¿no? Porque la de recurrir a la acción coactiva del Estado va más allá de lo que el liberalismo plantea como lo que se justifica, que es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de todos de todas las personas, ¿no? Para eso es para lo único que el liberalismo reconoce que es legítimo recurrir a la acción coactiva del Estado. Entonces, cuando pretendemos lograr la inclusión mediante la acción coactiva del Estado, ya generamos una bola de problemas gigantescos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la discriminación positiva, ¿no? Entonces, como las mujeres históricamente han sido excluidas, o los negros, o los homosexuales, ¿no? Entonces ahora vamos a generar leyes coactivas, por definición, que les den privilegios, ¿no? Entonces, la noción fundamental del liberalismo que tiene que ver con esto es la igualdad ante la ley. O sea, sí, inclusión, pero sin traicionar el principio de igualdad ante la ley y sin recurrir de forma automática y reflexiva al Estado como el responsable de lograr que en la sociedad exista, se mejore en términos de inclusión, ¿no? Entonces, esa es una prevención que a mí me parece fundamental, que es una cosa que es digna de ser tomada en consideración por Coparmex. Oye, ¿cómo vamos a alcanzarla? Porque me parece que como que no se reflexiona, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama nuestro? ¿Cómo te llamas? René. Para René, yo fui director general de Coparmex, ¿no? Entonces, hablo de Coparmex con mucha confianza, ¿no? Porque pues yo estaba ahí. Y creo que de repente me da la impresión de que no tienen este celo por decir no vamos a recurrir a la acción coactiva del Estado más que en aquello que sea estrictamente indispensable. Y promover la inclusión es muy peligroso hacerlo por ese mecanismo, ¿no? Habrá que buscar otros mecanismos a través de los cuales más y más gente esté incluida dentro de la prosperidad, tenga acceso, por ejemplo, en el ámbito económico, a más y mejores bienes, ¿no? Más y mejores bienes al acceso de más gente. Sería uno de los, como que el desideratum de la economía, ¿no? Y que se ha ido alcanzando cada vez de manera, bueno, el acceso que tenemos en el momento presente a eso, pues no tiene precedentes en la historia.
¿no? A pesar de que efectivamente, como tú dijiste, no vivimos un orden político ni económico liberal. Solamente tenemos algunos rasgos de ese liberalismo, pero en realidad lo que tenemos es un ámbito político, económico y social intervencionista, ¿no? Lo que hay es un consenso, el consenso socialdemócrata, ¿no? Pareciera que todo el mundo está de acuerdo en que el Estado se debe hacer cargo de más y más funciones y por lo tanto eh, debe tener acceso a más y más recursos, ¿no? Pero bueno, Con, ya hablé con mucho. con una agravante, Marco, porque ese dejarle al gobierno y pedirle al gobierno que haga cosas y cada vez más cosas, ¿no? En realidad está de alguna manera respaldado por, yo creo que la esperanza de muchos, de que el gobierno les haga justicia, ¿no? Es decir, bueno, como yo no puedo solo, entonces que venga el gobierno y me resuelva a mí el problema, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que le da lugar y espacio a las tendencias, pues francamente populistas, ¿no? Dice, en lugar de pensar en términos de mi plan de vida y lo que yo puedo hacer para echarlo a andar, para llevarlo a cabo, etcétera, es más fácil pensar en que venga alguien con la fuerza y la coerción para imponer algo que a mí me beneficie, que me den Fíjate, subsidios. cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, ahí en el Sermón de la Montaña, lo querían nombrar rey. O sea, la gente lo quería nombrar rey, ¿no? Ese fue la primera intentona del estado de bienestar que se conoce en la historia, ¿no? Decir, no, pues este cuate puede multiplicar los peces y los panes. Oh, pues de aquí somos, ¿no? Entonces vamos a recurrir a alguien que se encargue de nosotros. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que hay mecanismos psicológicos profundos que propenden a huir de la responsabilidad que implica la libertad. O sea, la libertad necesariamente implica responsabilidad y eso a muchos de nosotros nos da miedo. Nos da miedo o nos paraliza de miedo, ¿Sí? ciertamente, ¿no? Esa es una. La Sí, otra, oye, pues venga, me venga, bajo, si me bajo un momento del coche se desconecta y ahorita me conecto otra vez, ¿eh? acá te esperamos. Sí, sí, René. Eh, el, eh, Esa es una. ¿Y cuál era la otra que te iba a comentar? Es la inclusión. Bueno, que en realidad lo único que nos queda para impulsar la inclusión es que sea parte de los planes de vida de la gente, que la gente autogenéticamente, autogénicamente pudiera decidir, yo voy a hacer acciones inclusivas o incluyentes, ¿no? Sí. Fíjate que en lo que sucede en digamos, en el modelo de desarrollo liberal, es que todo el mundo está incluido en la prosperidad, solo que unos, solo que hay más desigualdad, ciertamente. O sea, todo el mundo prospera, pero unos prosperan mucho más que otros, ¿no? Y eso a los seres humanos nos genera envidia. Y esa envidia es muy negativa y hay sistemas políticos enteros que se basan en la exacerbación de la envidia y la denuncia de que toda desigualdad es negativa, ¿no? Como si por ejemplo, la economía consistía en un pastel, ¿no? De que si tú tienes un pedazote del pastel, pues quiere decir que me lo quitaste a mí. Tú Exacto. eres economista, ¿no? O sea, entonces, pues no, Juego nada más suma falaz cero. que eso, ¿no? No es, sí, así es, no es juego suma cero, ¿no? La riqueza la riqueza no se reparte, la riqueza se gana. Y Se hay crea personas que se no crea y tienen, se sí, crea y se gana, ¿sí? sí. Entonces si alguien está hasta abajo en la escala económica,
hay que ayudarle a que desarrolle más esa capacidad de crear y ganar riqueza, ¿no? Pero sí existe esa propensión a, a pensar que la riqueza de los ricos es la causa de la pobreza de los pobres. Está René. Este, y La riqueza de los ricos es la causa de la pobreza de los pobres. Es sí, la me parece que es una última. falaz. ¿Eh? Sí, me parece falaz eso, pero me parece que que es una noción muy generalizada, ¿no? Y Extendida, sí. sí, muy extendida y que está detrás, por ejemplo, de ese afán igualitarista, ¿no? De que considerar que las desigualdades son negativas, son nocivas, cuando en realidad no resiste el menor análisis pensar que sean negativas. Las desigualdades que sean fruto de privilegios, sí pueden ser negativas y sí pueden ser nocivas, pero las que no son frutos de privilegios, sino que parten pues de la capacidad, de la suerte, de la laboriosidad, y pues dentro de la suerte, bueno, pues que tengas, que seas, digamos, parte de una familia bien acomodada, etcétera, bueno, pues qué buena suerte, ¿no? Pero, pues, eh, eso no significa que, que la gente rica o sea, que la riqueza sea sinónimo de injusticia, ¿no? Como lo afirman todos los socialismos, ¿no? Pero entonces la inclusión, yo la respaldo, me parece que es un valor positivo. Creo que es bueno que todos nos afanemos porque nadie quede fuera de la deriva hacia la prosperidad, por ejemplo, pero no mediante la acción coactiva del Estado, ¿no? Sino, por Sí. ejemplo, mediante mi propia acción individual o asociada, pero libre. Entonces, En- todas las instituciones del siglo XIX y antes que se dedicaban a la atención de la gente rezagada, la gente en situación de pobreza, etcétera, son maravillosas y se acabaron pues con el estado de bienestar. Porque si ya llega el en- Estado y te quita el 60% de lo que gana y lo hace argumentando que es para dárselo a los pobres, pues tú dices, bueno, ok, adelante, ¿no? Háganlo, do it, entonces, ¿no? Pero entonces quizás podríamos afirmar que lo que queda es la inclusión a los principios liberales. Es decir, si efectivamente todos fuéramos liberales y pensáramos en estos términos, ¿no? No solamente de acuerdo a lo que llamamos definición, ¿no? Del respeto irrestricto a los planes de vida de todos los demás, sino los demás principios que también son parte del liberalismo, digamos, ¿no? La propiedad, la libertad de acceso al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Si todos pudiéramos ponernos de acuerdo y realmente aceptar este cuerpo de principios, esa inclusión, entonces a lo mejor podríamos esperar que se resolvieran las cosas. sí, a partir de la libertad, de la igualdad ante la ley, que cuando uno dice igualdad ante la ley parece que dice algo que no tiene mayor importancia, pero es que históricamente, hasta que el liberalismo hizo su irrupción en en la filosofía política, nunca hubo nunca hubo igualdad ante la ley, siempre hubo privilegios, ¿no? O sea, que significa regímenes legales especiales para el clero, especiales para la nobleza, especiales para la milicia, especiales para... eso es lo contrario de la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, la igualdad ante la ley, que hoy podría parecer algo obvio, es algo extraño en la historia de la humanidad y algo que es promovido por el pensamiento liberal. Y eso es bueno, digamos, resaltarlo y recordarlo. Bueno, y no sé si René quiera comentar algo, ¿Ya eh, regresó? ya está aquí, pero Okay. bueno, cuando quieras, René. El, la, lo que entonces creo que sí podríamos afirmar
es que no necesitamos hacerle nada al liberalismo para incluir la inclusión. Ya está, ¿no? En todo caso, apagaste tu micro, Marco. Lo siento, la inclusión viene incluida. La Ahora, inclusión viene incluida. ahora, pero ahora, hay gente que siempre por definición habrá gente que va hasta atrás, ¿no? En este tren de la prosperidad. Es una obligación moral, y es una cosa de decencia fundamental, etcétera, ayudarles, ¿sí? Pero es una obligación moral de cada una de las personas. Que si se confía a la acción coactiva del Estado, ahí tenemos un problema, ¿no? Claro. Pero ojo, el pensamiento liberal no es insensible ante el hecho de que hay gente que se va dando. Hay que ayudarles. Necesitamos, es de gente decente ayudarles, ¿no? Claro. Encargárselo al Estado es una irresponsabilidad, es un abandono, ¿no? Es decir, pues hay que se encargue otro, ¿no? En la parábola del samaritano, cuando el samaritano le ayuda a aquel hombre que estaba malherido ahí en el camino, es un acto loable. Pero si hubiera un centurión romano ahí obligando a la gente a ayudarle a aquel individuo, no tendría ningún mérito, ¿no? No tendría absolutamente ningún mérito. Entonces, hay un espacio muy importante para la acción responsable de los individuos, de las asociaciones, ¿no? De carácter filantrópico, de carácter humanitario, de carácter de apoyo al desarrollo de los más rezagados, que es muy bueno que existan y que es muy malo confiárselo al ogro filantrópico, que es el Estado. Y son posibles como resultado de la iniciativa, de la capacidad de agencia de individuos que decidan asociarse, que decidan organizarse para hacer este trabajo, ¿no? Eso es el planteamiento liberal, ¿no? ¿No? Sí. Con el que se puede estar más o menos de acuerdo, más o menos en desacuerdo, pero ese es el planteamiento liberal, ¿no? Ya no confundirlo, ¿no? Porque de repente sí, la vez pasada que hablamos del intervencionismo ya no hubo mucho tiempo para decir que instituciones que hoy por hoy son reconocidas, la gente, muchos consideramos que son instituciones, digamos, inspiradas en un pensamiento liberal, no, en realidad no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, la banca central. Eso es una institución intervencionista, ¿sí? Que está metiendo la mano en la cantidad de dinero en circulación y en las tasas de interés, que son aspectos que deberían estar sujetos al mercado, ¿sí? Y esa institución, que es muy respetada, es una institución no liberal, es antiliberal. Es una institución, déjenme ser exagerado para ser provocativo, es socialista. Es tan socialista que Marx, en el Manifiesto Comunista, la enlistó como uno de los puntos que era recomendable promover para su agenda, ¿sí? Entonces, hay muchas instituciones que son consideradas así como si fueran liberales, pero no tienen nada de liberales. Bueno, ahí sí habría que ver, ¿no? El tema del dinero también tiene sus implicaciones Sí, más o menos serias, sí. ¿no? Empezando porque pues es una convención, ¿no? Muy misteriosa, casi mágica, ¿no? Y cómo funciona. Ciertamente no puedes permitir que, por lo menos lo que no se puede permitir es que esté entrando dinero irrestrictamente a un sistema, ¿no? Pero el gobierno se atribuye esa facultad. Sí, sí, eso O sí. sea, el gobierno se agandalla esa facultad, ¿no? Y entonces se financia, ¿no? Mete un impuesto oculto, pero efectivo, que no pasa por el Congreso,
y es el impuesto que está asociado con la cantidad de dinero en circulación y con la inflación, ¿no? Entonces, acerca de ese tema, digamos, de la influencia perniciosa de los bancos centrales, hay mucho escrito, por pensadores liberales, pero muchísimo, ¿no? Y en Mira, general hay un consenso. empiezas con los temas económicos y aquí apareció Gustavo Zabaleta, que es economista también, como yo, ¿no? A ver, habrá que ver lo vamos a dejar que desempaque y luego a ver qué comentarios hace. Pero pues sí, las implicaciones de las instituciones, es decir, las instituciones supuestamente liberales, bueno, empezando por el gobierno, ¿no? Aparentemente no hay tampoco gobiernos liberales, en el sentido de que no son resultado de la voluntad explícita, ¿no? Franca de los ciudadanos, ¿no? La historia de todos los gobiernos viene de pues hechos y de circunstancias bastante tortuosas, ¿no? Entonces, y no tenemos realmente la libertad como individuo, por lo menos, de salirnos de un gobierno, ¿no? A lo mejor La hoy podríamos diferencia decir, entre, la diferencia ¿Mm? entre un Estado y una banda así que de bandidos, es que el Estado es una banda de bandidos que pide que le rindan pleitesía, ¿no? Pero para todos los demás efectos, pues es un robo sistemático a la gente, con el pretexto de que va a haber una función redistributiva, que va a haber eh, cosas que es muy cuestionable que realmente se lleven a cabo, pero pero sí, o sea, es el reino de la coacción. O sea, es bueno cuando hablamos de Estado versus mercado, le atribuimos como una especie de personalidad al Estado y una especie de personalidad al mercado. No, no tiene esa personalidad. O sea, en realidad sería como más esclarecedor decir, ¿qué bienes vamos a buscar lograr mediante la libre acción de los agentes, como tú decías? ¿Y qué otros bienes vamos a buscar lograr mediante la acción coactiva? ¿No? Y entonces, ahí ya le estamos quitando como esa especie de, mm, como esa especie de que, como si hubiera detrás del mercado hubiera ese señor gordo con bombín y, ¿no? Que representa el mercado, ¿no? En las caricaturas de la gente de izquierda. de Este, Quesada. sí, 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 de Quesada. O sea, eso no existe, ¿no? Lo que existe son personas de carne y hueso que están detrás del aparato del Estado y que tienen incentivos para buscar su propio beneficio, ¿no? Claro, con un discurso de que quieren lograr el bienestar de todos. Pero ya me estoy perdiendo, ya no sé ni No, pues es que, cómo llegué. ya me di cuenta que el tema de la inclusión, pues en realidad no tiene mayor profundidad ni interés en el contexto del liberalismo. Sí, bueno, yo lo que diría, bueno, o sea, en el contexto del Venga. liberalismo, yo creo que está incluido, ¿no? Precisamente bajo ese Está incluido. concepto del que Está se habló. incluido. O sea, ahí no está en discusión. Para mí un poquito la pregunta es si el liberalismo realmente obviamente es un ideal, que no hay Estado que lo pueda cumplir en su totalidad, y representa quizá un extremo, ¿no? Que va pues justamente al respeto del individuo. Y el otro extremo está en no tanto respeto al individuo, sino al colectivo, ¿no? Y normalmente los gobiernos andan ahí fluctuando, digamos, en ese continuo, ¿no? Entre los ideales. Ahora, a mí me parece interesante aquí también el tema digamos, de la escuela de Frankfurt, que cada vez que un sistema se proclama como el ideal o totalitario, o sea, o más bien el ideal, o sea, que se piensa que ya se encontró cuáles son los principios y cómo tiene que ser, y se continúa hasta su totalidad, pues se convierte en totalitario y es peligroso. Entonces, por eso los sistemas requieren una especie de resortes
y de elementos que de alguna manera traten de nivelar y una constante crítica al sistema en boga o el sistema que está operando, ¿no? Entonces, como esta crítica, como este resorte, este colchón que todos los sistemas necesitan para que no exploten y terminen en tragedia, ¿no? Que ese es, que eso creo que es, pues de alguna manera interesante. Sí, de Y como acuerdo. decir, no hay sistema ideal. La otra cosa que a mí se me hace muy interesante para construir, cuando uno trata de construir sistemas, conceptos, programas, cosas para la empresa, es tratar de definir cuál es lo que decía Goethe, fenómeno, o sea, fenómeno como el fenómeno de principio, es decir, un fenómeno que ya no lo puedes reducir a más y que es un constructo. eh, son estos fenómenos naturales, que no hay una causa previa a estos, ¿no? Como la gravedad. ¿Qué causa la gravedad? No, ese ya es un fenómeno base. Y en los humanos sería interesante ver cuáles son los fenómenos base de nosotros como humanos y como especie, ¿no? Ese derecho a vivir, a comunicarnos, a intercambiar, a pues al lenguaje, ahí todavía podemos ver si ya es derivado, pero a pensar, a sentir, etcétera, y a partir de ahí que construimos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de la propiedad, pues ese es un derecho construido. No necesariamente los seres humanos no llegaron con ese derecho, ni tampoco es una necesidad de vivir, ni tampoco es una necesidad de prosperar. Hoy ya lo hemos construido y lo tenemos incluido como este principio, como si fuera un derecho eh, pues casi universal, ¿no? No es universal, pero casi, si lo ves desde ese punto de vista. Entonces, como distinguir entre estos principios es interesante desde el punto de vista de construir quizá nuevos conceptos, ¿no? Que eso es lo que se me hace interesante en el punto de la historia en el que estamos, o sea, qué conceptos se pueden construir de aquí a futuro y conceptos que sean distintos a los que estamos conociendo, que se encuentran en estos péndulos, ¿no? Ahí quizás una primera tarea sería descubrir esos digamos, principios originales, ¿no? O principios irreductibles. Originarios, una cosa así, ¿no? Creo que hasta en español le dicen principios o no sé. Pero es sí, ¿no? Que es esa causa inicial, ¿no? Digo, Hay, en lo que te escuchaba, René, estaba pensando en uno que creo que podría pertenecer a esos, que es el de dignidad, ¿no? El hecho de haber nacido y de ser digno de la vida, ¿no? Por el hecho de haber nacido, ¿no? No hay más que buscarle. Y de ahí para adelante, ¿no? Derecho de vida y manifestación de vida, no sé, o sea. Y derecho a hacer tu plan de vida, ¿no? Derecho a hacer lo necesario para cumplirlo, el derecho para, bueno, y el derecho a que eso, a que tu vida sea respetada y tu plan de Ahora, vida sea respetado. no sé si es derecho, pero es como, digamos, lo que tenemos, el regalo, así como yo lo considero, es el regalo de la conciencia, o sea, el darte cuenta de que soy yo, aquí estoy, y que tengo un punto de vista particular. O sea, mío, ese es como el regalo de alguna manera, ¿no? La donación de vida. Y obviamente lo importante es poderlo jugar, ¿no? O sea, cuando este está coartado, cuando mi punto de vista o mi derecho de mi posición de vida no es respetado, pues sí, ahí ya estaremos hablando de estos, como de estos principios bases, se me hace, que todos, que eso sería lo interesante, que todos puedan compartir como humanidad, que todo el mundo diga, no, este sí, digamos, este sí es un. Y yo creo que ahí hay cierto avance, ¿no? Porque además, este tipo de principios, no sé cómo lo vean ustedes, la dignidad, para seguir con el ejemplo, es como una convención ya aceptada, ya hemos convenido que haber nacido
y la vida que eso implica, pues es digna de respeto, es digna de cuidado, ¿no? Yo creo que sí y no. Ese A es un ver, punto interesante. O sea, el planteamiento liberal sí enfatiza que la soberanía y la dignidad radica en el individuo. Eso es un pensamiento liberal. Está contrapuesto, o sea, el individualismo metodológico del liberalismo se contrapone al colectivismo. No significa egoísmo, ¿eh? No significa considerar que no importa las relaciones sociales. Al contrario, pues el liberalismo plantea la libertad de asociación, ¿no? Como una cosa fundamental. Sino que significa que que la dignidad y la soberanía radica en el individuo. Eso es fundamental. Para el liberalismo, la soberanía no radica en jaladas como la nación, ¿no? Radica en pues, el ser humano de cuerpo individual. ya. Y eso trae una carga tremenda de carácter metafísico, filosófico, etcétera, pues que yo lo considero íntimamente asociado a la tradición judeo-cristiana, ¿sí? Pero sí plantea eso, pero hay filosofías hoy vigentes aquí que dicen que el individuo no importa, que lo que importa es la colectividad. Entonces, que el individuo es sacrificable en aras de la colectividad. Bueno, eso, al margen de que alguien lo pueda, digamos, promover, es profundamente antiliberal. Bueno, y las colectividades son secuestrables, ¿no? Es decir, hay individuos que pueden construir colectividades Que y, dicen eh, representar a las colectividades. y proclamarse representantes de esas colectividades y entonces permitirse pues cualquier clase Es que y cantidad. las colectividades tienen una modalidad de existencia, digamos, distinta a la de los individuos. Los individuos tienen una existencia entitativa, ¿no? Mientras que las colectividades tienen una existencia virtual, ¿no? Entonces, ahí hay mucho donde reflexionar, ¿no? Y donde, digamos, afirmarse para decir, la soberanía y la dignidad están en el individuo. Entonces, la sociedad es para que cada uno de los individuos puedan, puedan desarrollarse, puedan ser plenos. Cuando se habla, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia, con la que tiene mucho que ver el pensamiento de la doctrina eh, social cristiana, etcétera, el concepto de bien común es como Mm. así súper fundamental, ¿no? O sea, todos existimos para el bien común. O sea, lo que nos dignifica y lo que nos justifica es el bien común. Y yo digo, no es cierto. El bien común, si yo leo en el diccionario de la doctrina social de la Iglesia, dice conjunto de condiciones necesarias para que cada uno de los individuos logre, o sea, tenga la posibilidad de desarrollarse y alcanzar una plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el bien común es un medio y que tiene razón de medio y que la plenitud de cada individuo tiene mucho más razón de fin, ¿no? El bien común es para que los individuos puedan desarrollarse. Entonces, el bien común es un medio y la plenitud de los individuos es un fin. Eso se desdibuja mucho hasta en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y es muy problemático, es muy problemático. Yo estoy rodeado de gente de la mejor, de gran calidad intelectual y de gran calidad moral, que insiste una y otra vez que lo más importante de todo es el bien común. Y se olvida por completo, pues, de otro tipo de bien, ¿no? Y entonces, pues, creo que ahí hay un extravío, y entonces esto de que dices que es tan obvio, Alberto, pues no me lo parece tan obvio, creo que más bien hay confusión ahí al respecto.
Quizás, nada más por defenderme, ¿no? Pero quizás hay confusión a la hora de que empieza a jugar en una forma más sistémica o sistemática, ¿no? Pero el acuerdo está allí, ¿no? O sea, la idea de la vida y el respeto de la vida y La dignidad humana, sí, sí, y la sí. dignidad humana, ¿no? Pero luego se nos olvida ya cuando la ponemos a jugar en otros contextos, en combinación con otras cosas, ¿no? Y para propósitos específicos, ¿no? Sí, sí, bueno, es que ahí uno también puede entrar en algunos otros conceptos. Por ejemplo, yo pienso, no hay individuos sin, de alguna manera, sin, no sé si la palabra es sin el colectivo, pero no hay individuos sin la interrelación, sin la Aislado, relación con otros. No existe. O sea, no aislado existe. desaparece. O sea, Sí. es como una parte fundamental y a veces ahí también hay como una confusión. Entonces, no existe el individuo aislado, siempre está sujeto. Por eso la palabra sujeto, sujeto a una red. Entonces, sí, todo parte del individuo, lo veo así, la dignidad está en el individuo, pero lo colectivo tiene como un carácter emergente, ¿sí? Y este carácter emergente, por eso es que no es ya algo físico, pero algo sucede digamos, en esta interacción entre los individuos, ¿no? Y Probablemente ahí, René, habría que hacer una diferencia. Perdón por interrumpir, pero es el colectivo entendido como el conjunto de los individuos. Bueno, eso es una cosa y yo creo que eso, pues, o produce en primer lugar y claramente la necesidad de generar algún tipo de orden, ¿no? Y por eso andamos buscando estas ideas en el liberalismo o en donde se pueda, ¿no? Para ver, ok, ¿cómo se va a ordenar este colectivo, este conjunto que en realidad es la sociedad de alguna manera, ¿no? Es lo que los alemanes le llaman el Ordnungspolitik, ¿no? Es como simplemente vamos a poner las cosas en orden y supongo que el propósito fundamental de ese orden es poder vivir pacíficamente, ¿no? Poder vivir digamos, tolerablemente entre individuos, ¿no? Y otra cosa son los colectivos que surgen, ¿no? Como los que estaba hablando Marco ya, ¿no? Las iglesias, los partidos, las empresas, etcétera, ¿no? Esos colectivos son los que a mí me preocupan porque, por eso lo dije, son secuestrables, ¿no? La iglesia o un partido puede ser, digamos, generado y controlado por una persona o un grupo de personas que van a proponer una serie de cosas y van a coercionar a otros a su alrededor y ocurren catástrofes espantosas como las que hemos visto en la historia, ¿no? Claro, el fascismo, por ejemplo, plantea así ya de manera descarada que lo relevante es el Estado. El individuo no tiene ninguna importancia. Lo relevante es el Estado. El nazismo plantea que lo relevante es la raza aria, ¿no? Entonces estamos hablando de colectivos, ¿no? El comunismo plantea que lo relevante es la clase proletaria, El proletariado. ¿no? Entonces, ahí estamos hablando siempre de constructos que son ideales, que son los colectivos, y el individuo ahí no tiene ninguna importancia, es absolutamente sacrificable. Entonces, repito, aparte de que se pueda discutir, es bueno saber que el liberalismo está totalmente en contra de ese planteamiento y que dice que lo relevante es el ser humano individualmente considerado, ¿no? Que yo creo que es una idea profundamente arraigada en la tradición judeocristiana. O sea, lo ortodoxo es eso, ¿no? Plantear otras consideraciones que exalten a las colectividades y que consideren sacrificables a los individuos. Ahora, también es bueno saber que que el liberalismo no es atomista. O sea, el liberalismo no plantea que el ser humano puede vivir aislado. No, al contrario, reitero, si una de las grandes banderas del liberalismo es la libertad de asociación y disociación.
sea, no solo de asociación, sino además que yo me pueda salir de la iglesia a la que pertenezco, ¿no? Si considero que eso es lo correcto, ¿no? Lo que quiero hacer, etcétera. Entonces, la libertad de asociación y disociación es un punto fundamental del liberalismo, que está arraigado en el hecho de considerar que la dignidad y la soberanía radican en el individuo, ¿no? Entonces, ese es el liberalismo, ese es el liberalismo, ¿no? Y eso se podrá discutir, se podrá reflexionar, etcétera, pero que no se confunda, ¿no? Por ejemplo, decir que el liberalismo no valora y no considera la realidad de que el ser humano, pues, somos mutuamente dependientes. Por supuesto que lo considera, ¿no? Y por tanto lo promueve estas libertades de poder interactuar. de Y la otra idea asociarse. es que el planteamiento, que el desideratum del liberalismo en el ámbito económico, político, es lograr el mínimo de convivencia. El mínimo de convivencia, ¿no? Eso es para lo que se tiene que usar el poder coactivo del Estado, la acción coactiva del Estado, para asegurar los mínimos de convivencia, no para asegurar los máximos de virtud, no para asegurar los máximos de bienestar, no para asegurar los máximos de, de virtud, de bienestar, ni de felicidad. Para eso no debemos usar la acción coactiva del Estado, sino única y exclusivamente para asegurar los mínimos de convivencia. Y eso me hace, el otro día no lo dije, pero creo que en realidad, ¿para qué queremos al gobierno? Yo creo que al gobierno, aparte de todo lo que tú has mencionado, yo creo que un elemento muy importante del gobierno, de un gobierno liberal, pues es asegurar que se den las condiciones para que los planes de vida de los ciudadanos se respeten. A eso le llaman bien común en la doctrina social de la Iglesia, que se den las ¿Será? condiciones, ese es el bien común. Y sí, efectivamente sería como una responsabilidad del gobierno lograr que esas condiciones se den, ¿no? ¿No? Que cuando hay alguien le causa un daño a alguien más, pues ese daño sea reparado. Y si es Claro. posible, evites que la gente se cause daños entre ellos, ¿no? Es decir, en lo posible y con la mínima coacción posible. Que no nos matemos, que no nos robemos, que no nos secuestremos. Y que respetemos los contratos. Sí, pues sí, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que ya lo demás debe ser libertad, porque solo en esa libertad el ser humano puede expresar y desarrollar la gran potencialidad que tiene para ser próspero, ¿no? Para desarrollarse, solo en un ambiente de libertad. Entonces, sí necesitamos acción coactiva para asegurar esas cosas. Lo demás tiene que ser libertad. Ese es el planteamiento liberal. Y todo eso tiene además una bola de implicaciones fantásticas, ¿no? Y de sus susceptibilidades. Gustavo, adelante, por favor. Te oigo muy callado, Gustavo, ¿no? Exacto. Pero prende tu micrófono porque si no, no te vamos a oír. Gustavo levantó la mano y no prende su micrófono. Ya estoy Ahí, aquí. órale, Eso. venga. Bravo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que estoy aquí amarrado. Pero bueno, ya ahí está mi cámara. Eso no es Un saludo a liberal. todos. Hola, Gustavo. Escuchándolos aquí un ratito a todos, mis buenos amigos liberales. Y fíjate que yo he tenido una reflexión que tal vez adicione algo al grupo en esta ocasión, porque creo que uno de los graves errores que hemos tenido los liberales es no aclarar ese atomismo. Es como una trampa, ¿no? Que si eres liberal, te dicen, no, pues es que casi, casi te vas al modelo de Robinson Crusoe y tú haces todo. Entonces eres antisocial. Y es una trampa política, ideológica, incluso práctica, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a plantear solamente la soberanía individual,
a la cual yo estoy de acuerdo, la entiendo, la comprendo, pero creo que caemos en esa trampa ideológica y no hemos resuelto el asunto. Por eso yo les quiero sugerir que reflexionemos en un principio. Miren, el individualismo metodológico no está peleado con la cooperación, tampoco está peleado con la especialización y naturalmente que nosotros no lo hemos defendido como tal. Yo a todos los liberales que conozco se enfrascan en una pugna por decir la soberanía es lo máximo, pero pues simplemente volteen ustedes a este grupo. Aquí estamos agrupándonos. Entonces, al agruparnos, estamos teniendo un principio de colectivismo. Y también quiero plantear otra idea. Veamos que la idea básica es individualismo no se pelea con lo colectivo, número uno. Número dos, nosotros tenemos una asociación con nuestra pareja, nos asociamos con nuestros padres, con nuestros hijos y nos asociamos, pues yo como soy economista, Alberto, sabes que voy para ese lado, ¿no? Pero nosotros nos asociamos para producir. Entonces, allí tenemos una prueba, es decir, hay un hecho que los individualistas metodológicos debemos aclarar que ser individualista no significa ser Robinson Crusoe atomistas, sino ni tampoco estamos peleados con lo colectivo. Y entonces allí nos tumban en el debate ideológico. La otra que yo quiero sugerirles es que pensemos en nuestras organizaciones a partir de este principio, que no hay conflicto con la colectiva, con lo colectivo, con la cooperación, con la especialización. Si no hay conflicto, entonces podemos hacer organizaciones. Y esas organizaciones son de todo tipo. Allí yo he pensado al gobierno como una organización más. A mí no me gusta el Estado. El concepto Estado no me gusta, Alberto, porque el concepto de Estado siempre lo ejemplifico y digo, es como cualquier tragedia. Tú quieres pues disminuir el impacto sobre grupos y entonces tú volteas y dices, fue el Estado. Y entonces ahí ya se perdió todo responsable, todo, ya no hay claridad en nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado, estamos quitándole responsabilidad a esa organización llamada gobierno. Entonces, yo lo que he sugerido en mi ambiente, en mi esfera de influencia, es de que pensemos de manera liberal, pero que expliquemos que no estamos peleados con la cooperación y que además el gobierno es una organización más de personas y esas personas también tienen intereses personales como nosotros. Yo siempre ejemplifico, busquen a cualquier político de cualquier corriente ideológica y ellos les van a decir un pensamiento mágico. E incluso estaba a nuestro compañero anterior, Marco, creo que sí. Marco. Sí, Marco. Pensando como desde las teorías religiosas, que también es pensamiento mágico. Entonces, si nosotros nos quedamos en el pensamiento mágico, vamos a observar que cometemos un mismo error. Estamos pensando en el individuo soberano como una solución que resuelve al hombre perfecto. Hitler pensaba en el hombre perfecto, Stalin pensaba en el hombre perfecto, Mao Zedong pensaba en el hombre perfecto. Bueno, hasta Andrés Manuel piensa en el hombre perfecto. Entonces, ese pensamiento mágico, yo creo que debemos de hacerlo a un lado y reconocer que cada persona tiene el derecho humano de pensar como quiera. Alberto, ¿quieres ser individualista? Sé individualista. Pero cuando entremos a gobierno, tenemos que aplicarle los mismos principios que a todas las organizaciones. Quitemos el concepto de Estado, que no me ayuda en nada, me elimina los responsables, y pongamos el concepto de gobierno y apliquémosle los mismos principios de todos. Y entonces veamos un político de izquierda, centro, derecha, socialdemócrata, socialista, comunista, lo que ustedes quieran, y también liberal o libertario, como nuestro amigo ahora que está allá en Argentina pegando tan fuerte, Javier. Javier Milei. Sí, bueno,
todos observemos que seguimos pensando de forma mágica. Es decir, nuestra solución es que el hombre sea el non plus ultra. Pero, oye, yo quiero decirte, Marco, vamos a reflexionar, Marco. ¿Acaso no vemos la naturaleza humana? ¿Acaso no el ser humano es violento, oportunista? Un concepto que me trae de cabeza ahorita, Marco, es, ¿acaso el ser humano no es oportunista? No solamente estamos buscando la oportunidad para trabajar menos y obtener lo mejor. Entonces observen a los políticos y es lo mismo. Tal vez haya una cuestión de honorabilidad cuando una persona se pone a producir y genera bienes y servicios y por allí resuelve sus asuntos. Bueno, el debate no es estado mínimo, estado máximo, gobierno mínimo, gobierno máximo. No, el debate, creo yo, es eficacia. Si yo te doy, Marco, 8 millones de millones, regrésame bienes y servicios públicos con valor mínimo de 8 millones de millones y estamos tablas. Pero si me regresas menos, entonces tenemos un problema de eficacia del gobierno. Y si me regresas más, entonces yo sí podría decir que tu gobierno me ayudaste a la sociedad y nos diste algo de valor. Pero con esto cierro mi intervención. Si nosotros no brincamos esa acusación que se nos da, que dices, oye, es que el individualismo metodológico tiene la soberanía por delante. Ok, todos tenemos la soberanía por delante, incluso los políticos de izquierda. Un político socialista va a hacer porque él decidió en su individualidad, él decidió avanzar en sus proyectos. Bien dice Alberto, toman el proyecto a nombre del pueblo, toman el proyecto a nombre de la sociedad, pero ellos están embolsando sus intereses, están embolsándose, están resolviendo sus intereses. Entonces, reflexionen, individualismo contra cooperación, no, ese no es el debate. Yo estoy aquí, soy un individualista tremendo y estoy cooperando con ustedes a cambio de nada. Entonces, ese no es el enfoque. Hasta aquí la dejo. Buenísimo, gracias, Gustavo. Oye, pero ahí en esto que nos dice Gustavo, yo veo también además claves para el tema de la inclusión, ¿eh? Es decir, la inclusión necesita partir de este individualismo, ¿no? O de este individualismo metodológico como con absoluta precisión lo denomina Gustavo, y necesita, y a partir de ese individualismo metodológico hay que organizar, digamos, cosas, ¿no? Hacer colectivos o lo que sea necesario para poder generar esta inclusión, que yo creo que, como decía Marco en algún punto, va mucho en esa ruta de que tengan más y mejor acceso a los satisfactores que se necesitan, ¿no? Pero pues está ahí, ¿no? Y no nos apartamos mucho ¿cómo se llama? Del liberalismo. Bueno, estamos a punto de entrar ya a el tiempo de la cosecha, ¿no? Yo creo que ha sido, y esta es la última sesión realmente que le vamos a dedicar al liberalismo. La intención aquí era hacer esta revisión sin ningún ánimo de provocar adeptos ni detractores, ¿no? Lo único que queríamos era simplemente examinar un poquito un cuerpo de ideas que nos parece ha permeado para bien o para mal de la historia, de la historia moderna de la humanidad y que además ha tenido desviaciones y quizás hasta malas interpretaciones, ¿no? Porque visto ya con lo que hemos visto en estas sesiones, ya no queda tan claro cómo puede pasar alguien del liberalismo al neoliberalismo y ver las cosas que hemos visto en el neoliberalismo, ¿no? Me parece que eso es un
una aberración que le hace daño al concepto de liberalismo. Aparte de lo, por lo menos, y aquí quizás yo ya empiezo con mi cosecha, ¿no? Me parece que algo que queda claro, a mí me queda claro, es que el liberalismo está muy mal entendido, ¿no? Por lo menos en general, yo mismo no creo que haya tenido tanta idea de liberalismo antes, o las ideas que ahora he rescatado y que he cosechado en estas sesiones, creo que me han ayudado a entender mejor el liberalismo, a entender que no hay realmente liberalismo como países o como sociedades, que también es difícil ser liberal, ¿no? Que no es, el liberal no es necesariamente el que anda ahí promoviendo que la gente pueda hacer las cosas sin coacción. Yo creo que, digo, eso es parte de la idea, pero a mí la que definitivamente me impactó más fue esta idea del respeto, ¿no? De respetar a los planes de vida de los demás, que cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues eso es lo que yo me llevo. Gustavo, ¿quieres darnos tu cosecha? Venga. Sí, una idea sencilla. Cuando nosotros hemos analizado el neoliberalismo, yo creo que debemos de tomarlo en cuenta como un ajuste al pensamiento liberal clásico. Fíjate, Alberto, que cuando hablamos del federalismo, hablamos de un federalismo clásico y lo planteo así rápidamente en mi cosecha. El federalismo clásico es la asociación de 4 partes iguales. Imagínate una matriz de 2 por 2 iguales a la mitad. Divide el cuadrado en 4 partes. Entonces, ese cuadrito es una asociación entre iguales y es el federalismo clásico. Pero el federalismo cooperativo, ahora imagínate que la raya del medio la mueves hacia la izquierda y la raya de horizontal la mueves hacia arriba. Hay 4 partes, pero de diferente tamaño. Entonces, allí tienes que cooperar, porque el grandote tiene superávit y el chiquito tiene déficit. Entonces, ahí hay una cooperación. Le decimos al grande, oye, pues dale una lanita. Al pequeño le decimos, oye, pues eficienta tu gasto, ahí te va una lanita ayudada. Bueno, algo similar sucede con el liberalismo y el neoliberalismo desde mi punto de vista. Fíjate, el liberalismo planteaba un liberalismo clásico donde todo se resolvía a través del intercambio y ya, ahí está. Pero el neoliberalismo reconoce que hay gente que no tiene habilidades productivas, no alcanza la soberanía individual que planteamos tanto, y entonces el gobierno se abroga la responsabilidad de decir, bueno, pues hay que ayudar a esta gente. Entonces, el neoliberal es el liberal ajustado con la ayuda del gobierno hacia los más necesitados. Sin embargo, a nosotros nos presentan la idea de que el neoliberal es un liberal salvaje, que dice todo el mercado, todo lo resuelve el mercado, todo lo resuelve el individualismo metodológico. Pero no es así. El neoliberalismo bien entendido es una persona liberal que mantiene la soberanía individual, que mantiene la idea de que no se pelea con los demás, no coopera, ayuda, incluso el altruismo entra allí. Y después voltea y dice, bueno, pues el gobierno, pues no solamente que haga las reglas del juego, la justicia, esto, también que ayude a los más necesitados. Ese es el neoliberalismo que a mí me gustaría enseñar y sigo enseñando acá en todo el momento que puedo. Esa es mi cosecha, Alberto. Gracias. Pues gracias, Gustavo. Ese podría ser otro tema, ¿no? Examinar el o los neoliberalismos, porque con lo que nos dices, como que queda la idea de que puede haber varias vertientes o acepciones del término. Marco, René, ¿quién sigue con su cosecha? René, ¿andas por ahí? Sí, ando por aquí. Venga. Bueno, a ver, a mí, pues muy interesante, me hace pensar, reflexionar varias cosas, dudas, evidentemente también, y cuestionamientos. O sea, uno de mis grandes cuestionamientos, evidentemente, es, o sea,
bueno, qué es la realidad, qué es la conciencia, y ahí obviamente el individuo juega un papel muy importante. Pero esta relación entre individuo, colectivo, ¿sí? Cuando algo a partir de que decir, oye, sí es la plenitud del ser humano o del individuo lo más importante, pero sí, como siempre entramos en relación o en interrelación, algo emerge. Y de esta emergencia, de esto que sucede, alguna responsabilidad tiene que surgir. O sea, no la podemos evitar. O sea, hay una segunda parte que es la que creo que no se resuelve del todo, no lo logramos resolver. Y y por ahí me quedo, pero me quedo reflexionando con más preguntas, ¿no? Inclusive, que cuando entré. Y muchas gracias por la Eso quiere participación. decir que logramos con éxito nuestro propósito. Bueno, Marco, y déjame darle la bienvenida a Jorge. Está llegando ahorita Jorge. Ya estamos en la etapa de las cosechas, mi querido Jorge. Jorge, Eh, quisiéramos Todo. escuchar tu cosecha. ¿Qué tal? es- Disculpen que he estado en una época complicadaza de trabajo y vacaciones y cosas, no te pero qué bueno verlos preocupes. todos. Oye, Jorge, estamos aquí en la última sesión de nuestra temporada que le dedicamos al liberalismo. Sí, sí, sí. Hoy quisimos explorar un poquito las posibilidades de la inclusión como parte del liberalismo. Y bueno, estamos ahorita ya Sigan, sigan, sigan. en los minutos de la cosecha, pero si quieres, bueno, le dejamos a Marco, que era el que nos faltaba de la cosecha, y si quieres tú nos haces algún comentario si es que quieres. ¿Sale? Seguro, seguro. Listo. Muchas gracias. Venga, Marco. No, bueno, esta idea de que el liberalismo es intrínsecamente inclusivo, ¿no? Y que en lo que no confía es en que los avances se le deban confiar a las personas que están comandando el aparato del Estado. Estoy de acuerdo que hay que distinguir entre Estado y gobierno. Para mí el Estado es el vehículo y el gobierno es el piloto, ¿sí? Entonces, creo que el ser humano, si digamos hay una desconfianza de, del mercado, entendido como la libre interacción de los agentes, o sea, hay una desconfianza en el ser humano actuando libremente en el contexto del mercado, es muy inconsistente pensar que por el solo hecho de que ya trabajo para el gobierno, ese ser humano tan poco digno de confianza ya se transformó en un benefactor de la humanidad, ¿no? Creo que sigue siendo el mismo ser humano con las mismas, con las mismas virtudes, los mismos defectos, las mismas limitaciones, las mismas proyecciones, y que es muy peligroso considerar que ya se transformó, ¿no? Ya lo decía con toda claridad en el siglo XIX Lord Acton, que el poder, ¿recuerdan? El poder corrompe. Mm, El poder corrompe. Y, o sea, esta capacidad de decir, tú vas a tener la posibilidad de coaccionar a los demás para que hagan lo que tú crees que es lo que deben hacer. Eso corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, eso no debemos perderlos de vista, ¿no? Yo diría eso. pues buenísimo, muchísimas gracias, Marco. Jorge, cuéntanos tú, pero prendes tu micrófono. ¿Qué nos puedes compartir así a bote pronto y de manera sucinta sobre el liberalismo? ¿Cuál es tu impresión? Liberalismo e inclusión están, ¿no es cierto? Sí, es El correcto, tema es correcto. Bueno, yo creo que el liberalismo puro es interesante en la medida de que no categoriza a las personas de acuerdo a, ¿cómo se llama? A su origen, si cabe el término, sino más bien
las evalúa en base a su nivel de acción, ¿no es cierto? Y un poco traslada la responsabilidad al individuo. Entonces, yo creo que eso es más bien bastante incluyente, porque el momento que yo mi responsabilidad la traslado al Estado, que es lo que, lo que normalmente nos pasa en Latinoamérica, me vuelvo en el extremo un parásito, ¿no es cierto? Y un poco la lógica política en Latinoamérica sí creo que se basa mucho en el parasitismo de los votantes a quienes elegimos, ¿no? Y el problema ahí es que cuando nosotros votamos y elegimos al presidente, porque en Latinoamérica los sistemas son todos presidencialistas, no creo que hay un sistema parlamentario en Latinoamérica, y nos olvidamos y se olvidan de nosotros los votantes por los 4, 6, 5 años del periodo presidencial. Entonces, tomamos la responsabilidad del voto y no hay mecanismos eficientes, porque hemos intentado, creo que de toda Latinoamérica, para conectarnos con quien elegimos durante su presidencia. Y yo creo que la parte fundamental de esa desconexión es la irresponsabilidad individual que todos tenemos. Y esa irresponsabilidad individual que todos tenemos, también en el extremo del análisis, nos vuelven parásitos, ¿no es cierto? Entonces, y para el político es un gran negocio porque el político busca tener la mayor cantidad de parásitos en esos términos para hacer todos los modelos clientelares que hemos tenido en Latinoamérica de diferentes sabores y colores en los últimos 200 años, ¿no? Entonces, y eso creo que genera un sistema no inclusivo, porque tener parásitos no es incluir, ¿no es cierto? Porque no permite que el individuo se potencie en toda su expresión, sino que se limite a esa relación clientelar con el Estado, ¿no? Y dicho de esa manera, creo que en Latinoamérica no hemos tenido un real liberalismo desde hace muchas décadas, ¿no es cierto? Y más bien, si uno ve la estadística de los países, no solamente de Latinoamérica y del mundo, el porcentaje del PIB del Estado es un tema que solo crece, ¿no es cierto? Y no decrece. Y si uno analiza, hace, ¿qué? 50 años los estados eran un 15% del PIB y hoy los estados están cerca de la mitad del PIB, ¿no es cierto? Sí. Pero ese peso del Estado es también el peso del burócrata y el peso del político en el quehacer de la vida de las naciones, ¿no es cierto? Y de las clientelas. Y eso lo que hace es que excluye al individuo del proceso y traslada la responsabilidad a ese 50% de burócratas y políticos que nos gobiernan, ¿no? Fíjate, Entonces, desde ese punto de vista, creo que los sistemas de gobierno que tenemos en Latinoamérica son más bien excluyentes y no incluyentes. Y por eso también tenemos uno de los niveles de desigualdad más grandes del mundo, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Porque no son sistemas finalmente incluyentes, ¿no? Se llenan la boca o nos llenamos la boca de los pobres, de los destituidos, pero finalmente si uno ve la estadística, eso no se mueve, y no se mueve hace décadas, esa inclusión. Entonces quiere decir que el sistema no es incluyente, es excluyente. Y es porque cada vez somos menos liberales y cada vez somos más estatistas. sí, Y hay exacto. coge la estadística de México, Ecuador, de cualquier país de Latinoamérica y del mundo, no solamente. Y el tamaño del Estado solo crece en relación al PIB, ¿no? Fíjate, entonces la conclusión se podría hasta, yo me la adjudico como cosecha mía, pues, ¿no? Se podría ampliar. Es nada más, no es solamente el tema de que la inclusión es parte del liberalismo, sino que la exclusión que estamos viviendo en el mundo, particularmente en América, en Latinoamérica,
es porque nos falta liberalismo, Así es. Sí, Sí. de acuerdo. ¿no? De acuerdo. Esa Bueno. es una gran cosecha, ¿eh? Pues ya la dejé, ya la dije, ya quedó ahí para la grabación. Te Oigan, inspiraste. son justamente las 8 ahora. Si les parece, pues aquí terminamos puntualísimos, como siempre tratamos, por lo menos, ¿no? Y terminamos esta temporada de los diálogos críticos Global Ethic con la idea poderosa de liberalismo. Y pues vamos a darnos una pausita en lo que acabamos de organizar la siguiente temporada con Luis, que ha estado ahora un poco fuera de combate, entonces se disculpa, por supuesto. Y bueno, vamos a proponerles una nueva temporada con algún otro tema interesante, espero. Qué bueno. Y ¿No? lamento realmente porque me encanta el tema, pero ha estado muy complicado. No te preocupes, no te preocupes. Eh, Entendemos eso. terminamos ya nuestro colegio de 15.000 metros cuadrados y ya iniciamos clases. Entonces, eso ha Wow, sido macho el tema. ¿No? muy Sí, bien. Felicidades. 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 sí. Buenísimo, buenísimo. Felicidades. Oye, no, yo sí quiero decirle a Alberto que muchas gracias por haberme invitado a estas sesiones. Estuve muy confortable y muy enriquecido con escuchando el punto de vista de tanta gente. Muchas gracias. Pues esa es la idea. Yo te doy las gracias y le doy las gracias a todos, ¿no? Porque pues precisamente eso es exactamente lo que queremos, ¿no? Provocar esta, digamos, polinización cruzada de ideas, ¿no? En temas que nos parecen, o ideas, por eso les llamamos ideas poderosas, ¿no? Que nos parece que han marcado, pues, como el caso del liberalismo, la historia de la humanidad de manera, pues, indeleble. Pues para bien o para mal. Y quizás a lo mejor en esta ruta, que este también nos encantaría que pudiéramos provocarlo, puedan empezar a surgir ideas que nos ayuden pues a continuar lo que sigue en esta historia, ¿no? Ahora nos robamos el término alemán, que también existía en español, pero no se usaba mucho, no se ha usado mucho, el de futurabilidad, ¿no? Nos interesa poder contribuir de alguna manera a la futurabilidad nuestra, de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestro continente y ¿por qué no decirlo? De todo el planeta, ¿no? Sí. Así es. Bueno, señores, muchas gracias por su Se los he participación. extrañado, así que Sí, no, los yo me hemos enchufo en la extrañado a próxima, todos. el próximo capítulo. Saludos. Bueno, Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Que Dios nos los Adiós. bendiga. vemos. Gracias a Gracias. todos. Buenas